Roco TV, con presencia en 15 regiones del país, presenta Diálogo Regional. ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Aquí estamos con Benito y Samuel. Bienvenidos a ambos. Y le voy a preguntar al tiro. ¿Usted sabe por qué el Frente Amplio y el Partido Comunista no fueron llamados para este programa de la reconstrucción? Leí el titular nomás, pero no conozco el detalle de los motivos reales. Que los del Partido Comunista no pagan las apuestas. ¡Ah! No, pero está el compromiso, vamos a defender la causa. Es que era el 21. Sí, pues se lo pasó. Pero sí, que no estaba. ¿Cómo está, Sí, Samuel? muy bien. Gusto verte. No, nosotros pagamos todas las apuestas, ¿eh? Que quede constancia en acta. Sí. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bien. Ya más recuperado del cambio de casa, adaptando la rutina ya. Y Así. con un vestón primaveral, ya acercándose, Sí. se llega la primavera pronto. Es que recuperé algunas de las prendas porque entre estar en una casa, en la otra, cosas guardadas, así que ya empecé a recuperar también algún Qué vestuario. gusto de verlo. Muchas gracias. Benito, ¿cómo Gracias, estás? Rocco, por tu bienvenida y bien anecdótico el tema, pero en honor a la verdad, el pago de la apuesta está pendiente. Sí, ¿Y por qué no lo llamaron? Porque Andrade. Andrade está bien justificado, porque Óscar Andrade lo llamaron también, del Partido Socialista, ¿te acuerdas? Lo llamaron, sí, va a ser parte de estos 12, pero el Partido Socialista le dijo, y él dijo, bueno, me llamaron a mí, pues no al Partido Socialista. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se ve esto, este llamado que está don Andrés Saldívar? Que es por un proceso de modernización. ¿Sí? Sí, sin duda. También se hizo en el tiempo de Piñera, ¿no? Han habido... Insulza no quiso aceptar en esa oportunidad. Han habido varios intentos. Lo que pasa es que son temas muy difíciles y los cambios también tienen bastante dificultad en su implementación. No hay que olvidar que al final los procesos de modernización del Estado siempre van a tener muchas cortapisas y de fondo ahí el movimiento es muy grande. Ojalá que esté la voluntad de mejorar, de modernizar. Osvaldo Andrade dijo clarito que El estatuto administrativo. que lo llamaron a él. Sí. Sí, yo creo, bueno, a ver, yendo a la pregunta, para no eludir la pregunta, yo creo que a veces estas comisiones técnicas, comisiones asesoras, tienen una muy buena finalidad, en el fondo, cuando recogen distintas sensibilidades, pero probablemente haya a veces hay censura y a veces hay autocensura respecto a cómo conformar una comisión técnica. Pero le dieron hasta 120 días para la respuesta. Lo que pasa es que han ocurrido algunas comisiones técnicas asesoras que proponen cosas y que al final de eso se recoge muy poco, parcialmente, y hay otro en que ya saben más o menos las posiciones que existen y que en el fondo ya prefieren tener un borrador, un proyecto, presentarlo en el Parlamento y en el Parlamento sea el espacio de encuentro o de desencuentro para avanzar en eso. Creo que sin duda es un tiempo más que prudente que ha pasado desde que se dictó el Estatuto Administrativo en particular o de las situaciones de empleo que existen en el país. Pero obviamente que la modernización del Estado es un tema pendiente como país. El tema es que las señales también que ha dado el gobierno en este plazo, en este tiempo, ¿no es cierto?, en distintas áreas no han sido de las más halagüeñas. No olvidemos que hay una reforma constitucional en trámite que ya tiene señales de alerta y preocupación, no solamente para la izquierda o la centroizquierda, sino incluso el Tribunal Constitucional. Para el sector de la derecha. El Tribunal Constitucional ya ha hecho tres paradas de carro, por decirlo de alguna forma, a proyectos del gobierno. Por lo tanto, ahí quizás por eso pueden producirse ciertas reticencias a validar algunos instrumentos que en principio no se tiene muy buena espíritu colaborativo de parte del gobierno. Ahí está llamado Nicolás Monkelberg, también del piano, la señora Adriana del piano. O sea, están la mayoría de las sensibilidades, como dice Saldívar, que yo lo recuerdo con mucho cariño. Pero podían haber llamado también a Escalona, si estaba en buenas Sí, condiciones. es que él estaba con un problema de salud bien complicado. Ahora ahí parece que hubo un tema de exministros del trabajo que obviamente han tenido algún desempeño, algún conocimiento en el área, experiencia, y eso también avala un poco, y ahí quizás la disculpa de
del señor Andrade, ¿no es cierto?, que lo llaman a título personal más que a título partidario. Y ahí también él circunscribe que las opiniones que él dé también van a ser a título personal y no van a representar necesariamente a su partido. Y a la larga ahí saldrán las propuestas para proyectos de ley. Claro, a la larga es el primer filtro para llamar al sentido común. Sí, porque la directiva del Partido Socialista está tomando postura en esto y justamente hay molestias en el Partido Socialista. Bueno, importante que no se le niegue al actual gobierno la sal y el agua, y si de esas comisiones puedan salir propuestas sensatas para que el Congreso haga un segundo filtro, con la sensibilidad completa del Congreso, porque ahí nadie se puede restar. Claro. Las bancadas quieren también bajar los ministerios. Es que yo creo que al Estado le hace falta sacarle grasa, sin lugar a dudas, mucha. Buena palabra. Sí, esto ayuda para que el Estado sea más eficiente. Recuerden nomás que tenemos dos miradas, pues más Estado, menos mercado, o menos mercado y más Estado. Entonces, ahí hay que buscar los equilibrios. Y la grasa se está pegando. Entonces. Y con respecto a la visita del viceministro acá a la región. Bueno, yo creo que siempre es importante que venga una autoridad. Doy el paso para lo importante es que... Pérenlo tranquilo, ¿no? Sí, no. El tema es cuando hay obras de Estado, como un aeropuerto para Balmaceda u otras como la última milla, ¿no es cierto?, que es para mejorar la conectividad. Misma carretera austral. La misma carretera austral. Son obras que no tienen una connotación en particular que alguien se las pueda apropiar o alguien pueda decir esta es obra mía o esto es parte del crecimiento que yo estoy proyectando como obra de mi gobierno. Yo creo que ahí es importante también tener ese reconocimiento, ¿no es cierto?, de que esto ha sido, esta es una de las primeras obras concesionadas y uno puede tener discusiones no si es que es bueno o no que un aeropuerto como el de Balmaceda sea concesionado, pero sin duda que requería una modernización importante de nuestro aeropuerto, sobre todo si es que se quiere explotar, ¿no es cierto?, el área turismo, el área que tiene mayor posibilidad de desarrollo y crecimiento en la región, y un aeropuerto que pueda tener condiciones, ¿no es cierto?, para aterrizaje, y ahí ya el primer chascarro fue que el ministro en su oportunidad no pudo llegar, así que ahí se ve esa necesidad de que tengamos un aeropuerto que tenga un mayor alto estándar en materia de aeronavegación. Son elementos de los cuales uno no se puede restar y respecto a los cuales uno puede tener una crítica por quien sea la autoridad que corte la cinta en definitiva. Uno inicia obras, después continúan y después probablemente hay otros que se llevan los aplausos, pero son obras de Estado y que son en beneficio de la comunidad. Es como la posta. Así es. Antes y al final. Son postas. Son postas. Yo ahí creo, la visita del ministro tiene dos dimensiones. La primera, que el ministro de Obras Públicas Y transporte Biministro de ambas carteras, obviamente que viene siendo como la autoridad en términos de la asignación de recursos para esta región históricos más importante en la historia moderna de la región de Aysén, por lo que significa los 800.000 millones que van a conectividad, a infraestructura, para darle un despegue a esta región. Y de ese punto estos 16 kilómetros cuestan ahora 70.000 millones. Desde ese punto de vista, y financiados prácticamente con 100% presupuesto de la nación. Sí, prácticamente. Sectorial. Que no fue una del gobierno regional. Se libera un recurso para otras cosas. Entonces, desde ese punto de vista, la visita del ministro, obvio que cobra relevancia porque marcó 3 hitos en su visita, por lo menos comunicacionalmente. La inauguración del aeropuerto. De la primera parte. Con todos los chascarros que eso significa. Sí. Obvio, la inversión del aeropuerto fueron 52 millones de dólares. Sí, es que fue concesión Balmaceda y Punta Arenas. Pero la concesión completa son 70, de los cuales 52 son aeropuerto Balmaceda. El tema importante también de comunicación con la última milla para las comunidades pequeñas de la región de Aysén con fibra óptica a domicilio. Sí, a domicilio, que también es un tremendo avance. Y la puesta en marcha ya de la pavimentación de los 17 kilómetros. Yo diría que fueron 4. No sé cuál es la otra. Los miradores. Los miradores, que también hay una visita inspectiva. Que esa es una obra que ya está en marcha, estas otras están partiendo. O una se está terminando. Están inaugurando. Entonces, ese tipo de visita cobra relevancia. ¿Qué es lo que yo
voy a manifestar el espíritu crítico, pero como vecino de nuestra región, que creo que la inauguración debió haber tenido un realce de noticia nacional con la presencia del presidente de la República. Y debió, ojalá, haber sido como inauguración, porque se cortó una cinta. ¿Ya? Se cortó la cinta tricolor. O sea, nadie puede decir que es una preinauguración para que después venga el presidente. Debiéramos haber sido capaces de darle un realce a esa actividad con la llegada del primer vuelo, con los primeros turistas, con grupos folclóricos recibiendo a quienes entran por primera vez en esa puerta de lo que significan las 5 nuevas mangas para el aeropuerto. Y eso no se dio. Tuvo 2 inauguraciones. Una en la mañana y otra en la tarde. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, comunicacionalmente ahí perdimos una tremenda oportunidad de que esto se transforme en una noticia nacional de primer impacto. Lo ideal es que en octubre, ojalá que se logre hacer ese espacio para que comunicacionalmente se entienda que la región de Aysén está creciendo y tenemos una noticia destacada. Así, las noticias de la región de Aysén nos hemos hecho famosos por noticias más... Por puras desgracias. Desventuradas, sí. Puras desgracias. Entonces aquí teníamos una tremenda oportunidad y yo creo que la noticia del primer impacto se perdió, porque incluso lo que quedó fue que el avión donde venía el ministro no pudo aterrizar. Y tampoco se abre de forma inmediata, sino que en un mes más. Sí, en octubre. Entonces, desde ese punto de vista, creo que se perdió una tremenda oportunidad. Ojalá que se pueda, en cierta forma, eso retomar y hacer algún tipo de actividad cuando llegue el primer vuelo y que tenga realmente un realce nacional. Ojo que esta actividad de inauguración, administrada y ejecutada directamente por el MOP, ya es una actividad del ámbito del Estado, donde la concesión no tiene responsabilidad en este proceso. Y lo otro que no tenemos que perdernos, el edificio es maravilloso, el aeropuerto nuevo es maravilloso, eso nadie lo puede discutir, y lo vamos a pagar los habitantes de la región de Aysén mayoritariamente porque es una obra concesionada que se paga con el flujo mensual que tenga el aeropuerto. Y un tercer aspecto que es muy relevante, el aeropuerto por sí solo no va a generar un crecimiento de la industria del turismo. No tiene efecto. Pero dice que podría albergar a 1 millón de personas, pero tiene que llegar. No olvidemos que la concesión termina el año 2053 y en este proceso, si vemos la realidad, nuestra realidad comparada con Punta Arenas, hoy día y después de 30 años de tremendo esfuerzo a través de Torres del Paine, ese aeropuerto mueve 600.000 pasajeros año. Y nosotros tenemos una media de 300.000 pasajeros año. Llegar al 1 millón de pasajeros no va a ser en el corto plazo ni en el mediano plazo. Sí, puede ser. Puede ser, ojalá que ocurra así. Pero la sola instalación, yo creo que tenemos que prepararnos como actores relevantes del turismo en mejorar la oferta turística, la experiencia, el nivel de precios que se mueve en la industria a nivel regional, de modo que y los incentivos del Estado que permitan desarrollar esta industria para ir creciendo año a año, a lo menos en 2 dígitos. Y van a tener, voy a aprovechar de hacer la consulta, van a tener espacios también dentro del aeropuerto ahí, las empresas Rentacar. Bueno, por eso yo digo que al final esta obra concesionada, que yo estoy de acuerdo que sea de esa forma, las empresas prestadoras de servicios de una u otra forma, así como las tasas de embarque, tenemos que pagar derechos de uso, derecho counter, para el rentacar, derecho de uso para los transfer, los estacionamientos techados. La corporación también va a tener un local. La corporación también va a tener la corporación de desarrollo comunal va a tener un local con regional. El corazón de mi Patagonia, donde el del gobierno regional. También. Entonces las dos corporaciones van a, ya, esa no lo desconocía, pero la corporación municipal va a tener una tienda del corazón de la Patagonia con productos de muy buen estándar que ya se están mostrando en distintas ferias para que el turista pueda comprar producto regional. O sea, el cambio es importante, pero el solo hecho del aeropuerto por sí solo no va a mover la máquina de la industria del turismo, porque falta que mejore la oferta, que bajen en términos relativos los costos aéreos también. O sea, hay una serie de cuestiones. Y a la larga, un aeropuerto nuevo, la industria aérea también va a tener que pagar el uso de losa. Sale más para ir a Punta Cana. Por lo tanto, yo creo que los pasajes no veo mucho estímulo para que entren a otro nivel de precio, pero bueno, son los remos que nos toca
y con los cuales hay que tratar de que este gran barco que se llama Región de Aysén pueda avanzar como barco vikingo. ¿Y a ti qué sensación te quedó eso? Bueno, yo creo que por lo menos las imágenes que uno alcanza a ver, ¿no es cierto?, ya sea por la prensa nacional y la gente que pudo participar de ese evento, se ve una obra de primer estándar. Yo creo que ahí esta licitación, las bases, las exigencias para el concesionario fueron las adecuadas. Creo que si bien es cierto, como dice Benito, a lo mejor por sí solo no constituye, pero sí genera las condiciones para. Y yo creo que ahí ya el desafío pasa por otros actores públicos y privados para poder ofrecer, ¿no es cierto?, una demanda, una oferta, ¿no es cierto?, más bien dicho, una oferta de nuestra Patagonia y de lo que tratamos de poner como eslogan esto como reserva de vida. Y ahí pasa un poco o se cruza derechamente con el tipo de desarrollo que queremos para nuestra región. No lo pude decir al principio, pero no quería dejar pasar, ¿no es cierto?, el reconocimiento a Patricio Segura, que fue un activista socioambiental que defendió la Patagonia, que participó de aquel movimiento Patagonia sin represas contra Hidro Aysén, que participó también del movimiento Aysén, tu problema, mi problema, en rescate o en defensa de una región de Aysén que es el atractivo para el turista que viene a la región de Aysén, que viene a pescar, a hacer pesca con mosca, que viene a conocer la carretera austral, a ver sus paisajes, sus lagos, sus ríos, busca eso, busca una zona todavía virgen, un bosque que todavía es abrumador, un clima que también es acogedor, y allí donde también, desde el punto de vista, y ahí el desafío, ¿no es cierto?, para los distintos agentes, gobierno regional, gobierno nacional, gobiernos comunales, cómo generamos condiciones para que el turista sea atractivo de venir. Ya no solamente, ya hoy día le tenemos instalaciones aeroportuarias de primer nivel, de primer mundo, probablemente va a tener, ¿no es cierto?, conexiones internacionales, se están promoviendo, y ahí me parece es un sector de carga también, sensato hacer una promoción como la que se está haciendo en Sao Paulo, para que hayan vuelos directos de Sao Paulo a Brasil, a Balmaceda, claro. Entonces estamos viendo ese avance, pero obviamente nos falta mucho todavía, nos falta, este es un primer paso importante. En tiempo pasado ya hubo un aumento significativo y un traspaso desde el gobierno regional hacia el MOP de lo que es el avance de la pavimentación de la carretera austral, que no fuera una responsabilidad del gobierno regional con fondos sectoriales, sino que fuera una responsabilidad del MOP. Esperamos que eso se vaya concretando, este tramo de 17 kilómetros ahí del puente El Belga, me parece muy relevante. Hay otras obras en desarrollo, hay más recursos comprometidos. Creo que hay que ver cómo también como región, como comunidad, como sociedad de Aysén, que vamos a ver estos beneficios, podamos tener la tranquilidad de poder ponerlos en juego. Tenemos obviamente déficit, sin duda, pero hay que ver cómo los enfrentamos. Una corporación regional puede generar esta alianza público-privada para ese sentido. Hay que ser también más serio en algunas propuestas, en algunos proyectos. El financiamiento siempre es escaso. Los recortes presupuestarios y este menor ingreso que tiene el fisco a propósito de esta mega reforma también va a impactar de alguna forma. Entonces tenemos que ordenar la casa. Yo creo que hacer más atractiva nuestra región es una tarea conjunta, pero también tenemos que ver cómo la energía no es un tema contraproducente, la contaminación no nos complica, el preservar ciertas zonas de la explotación. Sabemos que siempre hay intereses contrapuestos, la minería, la acuicultura y otros que compiten con el turismo y que a veces también afectan la posibilidad de tener una oferta atractiva. Entonces ahí hay que saber jugar esas cartas, porque si vamos a copiar un modelo de desarrollo que sabemos de Puerto Montt hacia el norte cómo ha funcionado y los resultados que ha tenido, yo creo que ahí como comunidad tenemos que sentarnos y quizás dejar un poco los egos de lado, los intereses de lado, y cómo vemos un desarrollo que sea armónico, que sea atractivo, pero que también que sea compatible con la naturaleza también. Compatible con la naturaleza y beneficioso para la gran mayoría. Ojo que, y es una realidad, aporta una catedral. Nosotros tenemos muchas contradicciones como patagones. Estamos en un mundo lleno de contradicciones. Porque por un lado, Aysén es reserva de vida. Entonces, ¿cómo se logra comprender que Coyhaique o Cochrane son las ciudades más contaminadas, según los indicadores oficiales, de Chile, de Latinoamérica, y en algunos días ha logrado tener récord mundial? Entonces, hemos superado a China, algunas ciudades chinas. Sí, entonces
Ahí, Oye, a propósito de China, complicado el tema. En el mundo de las contradicciones yo creo que tenemos que trabajar mucho, nos queda harto que hacer y tenemos que avanzar. Sí, yo creo que cada pasito que damos es un avance importante, un nuevo aeropuerto, pavimentación, conectividad, ordenamiento territorial para que las industrias no compitan entre ellas por los espacios, sino que se integren. Yo creo que cada área de desarrollo económico que propenda al desarrollo social de nuestras comunidades, en el litoral, en la zona más alejada del litoral, debe lograr tener un desarrollo en base a las oportunidades que da el territorio, que nuestra región es prácticamente el tamaño es de un país europeo. Entonces ahí tenemos que ir buscando que todo se integre, respetando las normas ambientales y que ojalá las contradicciones en el tiempo se vayan minimizando. Oye, me vino cuando hablaste tú de China, me vino lo de Nepal y China, este asunto en la frontera, qué terrible, 160 personas desaparecidas y 500, o sea, 160 fallecidos ya, y más de 500 desaparecidos. No sé, ¿lograron ver las imágenes? Vi videos en redes sociales básicamente, pero la noticia en su conjunto respecto al origen del problema y qué generó ese tremendo aluvión, no, los detalles no, pero con hielo, venía con hielo. Pero nosotros estamos frente a procesos naturales que sin lugar a dudas están afectando a todo el mundo. Piensen ustedes lo que pasó en Venezuela, más de 6.000 fallecidos. En Colombia también. En Colombia creo que están sobre los 500. Y lo que ha pasado en Chile con la lluvia también. Y con la lluvia, los fenómenos naturales, lo que pasó ahora en Nepal, y así, o sea, la capacidad de asombro como que cada día estamos llegando a niveles que requieren tener, no sé, ¿ya qué te impacta? Porque todo lo que ocurre es como que, mira, pasó aquí, pasó allá, en distintas latitudes del mundo, y ahí a eso le agregamos las guerras. Estamos en un periodo medio apocalíptico, solamente por las guerras, ojo, solamente por las guerras. Sí. Los desastres naturales pueden ser de consecuencia humana en el calentamiento global, pero no es menor. Cuando uno escucha de repente o lee la situación de drones que matan personas y esta tecnología, a lo que estamos llegando. Sí, bueno, en ese punto, a propósito de lo que plantean, efectivamente, hasta el día de hoy duele lo que está pasando en Palestina con tantos niños inocentes muertos por un odio enfermizo, una actitud beligerante del Estado de Israel que es inentendible después de 2 años de... No veo a la Iglesia puesto en esto, al Papa. Yo sé que ha sacado algunas declaraciones, han habido, pero como dicen, el tema es que es complejo para los estados y para ciertos líderes y ciertas autoridades aparecer como contrarios a las políticas de Israel, a las políticas genocidas de apartheid de Israel. Creo que ahí también hay un bloqueo informativo muy brutal. Por eso que se plantea, particularmente en redes sociales, que no olvidar hablar de Palestina, de la situación desgraciada en Gaza. Lo último, y de ahí voy a comentar lo del desastre natural ahí en la frontera de Nepal con China. Hay una amenaza hoy día de la fuerza de defensa, llamada Fuerza de Defensa israelí, porque en contexto, ¿no es cierto?, del Día del Niño y todas esas cosas, los niños gazatíes van a elevar cometas y van a elevar globos. Y hay una advertencia de la Fuerza de Defensa israelí que si hacen esa acción de elevar volantines, en el fondo, para decirlo en chileno, y globos, van a bombardear esas zonas donde se vean esa. Entonces, ese tipo de advertencia, ese tipo de cosas, ya... Cuesta entenderlo. Sí, son muy deshumanizantes. Vi las imágenes del tema de China y Nepal. Hubo, creo, un deslizamiento de tierra que bloqueó ahí la salida de un río, de unos lagos, son lagos glaciares. Glaciares, con hielo. Con hielo, y fue una riada, fue un aluvión bastante impresionante. Las imágenes se ve que sobrepasan incluso algunos edificios. Pensé que era inteligencia artificial. Sí, y son muy dramáticas. Puentes, casas que se van por ahí y que como es lodo que va acumulando más fuerza, creo que la velocidad era de más de 100 kilómetros de esa riada que hubo allí. Puentes completos. Sí, así que ahí eso es un llamado a atención. Estamos viendo
Me acordaba yo de este lago nuestro que se vacía y se llena. Yo creo que también la acción humana tiene que llamarnos la atención de que cuando hay acción humana, cuando se desconoce los humedales, se desconoce la climatología, se desconoce o conociéndola, se ignora y se dice, no, tenemos el ejemplo cercano en Concón, estas edificaciones sobre dunas o las situaciones que tuvimos en el norte también, que hablan de que hay cosas que se pueden prevenir, se pueden anticipar y que no necesariamente son eventos climatológicos y que, no había nada que hacer. El ser humano, a veces la ambición, ¿no es cierto?, la codicia de generar una renta, generar una utilidad, ocupar el espacio de destajo, hace que se tomen decisiones que no son las mejores a la hora de aprobar esos planes, de dar luz verde por parte de las DOM, por parte del Servio, por parte de los organismos técnicos competentes, y ahí yo creo que hay que tomar medidas para, ojalá que situaciones como esa, en situaciones vulnerables, en territorios que son complejos, como los de la región de Aysén, no nos ocurran acá. Yo hago votos para que se tomen las medidas que afortunadamente tenemos, por ejemplo, una ley de edificación que es muy importante, muy distinta a la que vimos, ¿no es cierto?, por las imágenes de Venezuela, Colombia, que es un terremoto de 7 grados para nosotros, y algunos nos dicen, oye, ustedes son extraterrestres porque no tienen así como una reacción tan instintiva. Pero es porque las normas de construcción son distintas, son elevadas, y cuando no se han respetado, me acuerdo de las imágenes del 27F, no sé, del 27 de febrero en Concepción, un edificio colapsado completo, porque lo más probable es que ese edificio no haya cumplido las normas de construcción que son tan exigentes en Chile. Mire, tomamos el tema hacia el pasado, y tú lo tomaste fuertemente, de las situaciones que se viven en salud con respecto a lo que pasó con Pato Segura, y ayer también falleció un chico de la Escuela Especial de España, sí. Carlos Villagrán, Tenorio. Carabinero honorario. Honorario, tocó entregarle un premio hace un par de meses atrás. Claro, hace poco, en los perfiles, en todas estas cosas. En el día de tránsito. Yo recibí el audio de la madre desconsolada por la muerte de este chico. La falta de cosas que faltan también en la parte de salud acá, por el ANTA, tengo que viajar rápidamente a Concepción, el chico tuvo que salir también rápidamente fuera de la región. Sí, bueno, nosotros tenemos una debilidad, y yo siempre lo he manifestado públicamente, mis temores frente a lo que nos falta para tener un mejor servicio de salud, pero también hay cosas que escapan a nuestras capacidades y a los recursos. El crecimiento de la población es fuerte también. Sí, incluso a los recursos, puede ser recursos monetarios, pero también recursos humanos. Yo, cuando salió el tema de la necesidad de traslado de la familia Río Chible a Concepción, igual hablé con gente experta en términos de por qué nosotros no teníamos ese tipo de equipamiento, y la verdad es que la explicación que se da es porque no es tanto un tema de recursos, sino de recursos monetarios, sino que también de recursos humanos. No tenemos los especialistas que nos permitan tener ese tipo de equipamiento en la región, y ahí tenemos una limitante que hay que tratar de superarla con una mejor capacidad de traslado aéreo de urgencia frente a lo que puedan ser nuestros aeropuertos, porque de otra forma no lo vamos a lograr tener. Y este equipo es particularmente para el ANTA. Hay uno en la zona norte, Antofagasta, otro en La Serena, Santiago, Concepción. Hay tres. Y para de contar, para todo Chile. Entonces, y la enfermedad como alerta sanitaria está presente en todas las regiones del país. El problema, me decía, que no es solamente tener los equipamientos, sino que tenéis que tener todo el equipamiento médico. Humano, sí, esa es la gran limitante. Y 24/7, turnos. Para tenerlo acá. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, nos toca mejorar también otros aspectos, pero ¿sabes cuál es el principal, yo creo? Es la prevención. Y yo creo que generándose la alerta sanitaria y en el seno de la familia, de la vivienda, en el campo, cumplir con las normas de prevención respecto a la higiene interior, a la higiene de la zona aledaña a la vivienda, a mantener, no sé, gatos de resguardo para que los roedores no estén o no se acerquen. Y en ese sentido, lo único que queda hoy día es prevenir. Si la conducta de ir al campo, por ejemplo, hoy día tiene que cambiar.
O sea, ya no podemos ir al campo para estar en el pasto, muy cómodo. Tienen que ir con Don Cloro. Hay que ir y el virus anta muere muy rápido con la luz solar y hay herramientas. Y que tienen que ser con circulación de aire, una serie de advertencias. Pero si no somos preventivos y cuidadosos, estamos expuestos a que en cualquier momento a cualquiera de nosotros, en una salida al campo. Recuerden que tuvimos un encuentro de autoridades judiciales en Coyhaique, donde en ese congreso una de las actividades era un almuerzo en un reconocido recinto deportivo de la ciudad de Coyhaique, hace más o menos unos 5 años. 30 días después, 2 jueces que participaron en esa actividad fallecieron de anta. Bueno, acuérdate de lo que pasó en Villa Mengual. En Villa Mengual y en Argentina, donde en un cumpleaños, cientos de participantes, aquí muy cerca de nuestra región, Cholila creo que era, hubo un contagio masivo de anta en un cumpleaños. Y tampoco se sabía el motivo, porque no es persona a persona y no está eso demostrado. Pero sí, Amengual, Coyhaique, hoy día en Guadal, eso nos obliga a cambiar conductas frente a la salida de lo que significa el campo. Porque esa enfermedad yo creo que siempre ha existido, solamente que no era diagnosticada, pasaba por pulmonía. Pero la prevención es la única herramienta que tenemos hoy día para combatirla de manera preventiva, o sea, de manera natural, y después tener mejores sistemas de respaldo del estamento de salud para que puedan ser evacuados rápidamente, porque el tratamiento realmente es invasivo y no es solamente un respirador autónomo, es otra máquina que, acompañada del respirador autónomo, cumple la labor de minimizar el riesgo de fallecimiento, porque la tasa de fallecimiento del anta es cercana al 30%, en cambio la tasa de fallecimiento por COVID, que yo pensaba por ignorancia que era muy parecida en su forma de atacar, es del 1%. O sea, no hay vuelta. Ahora está declarada emergencia total, alerta sanitaria. Alerta sanitaria Sí. hasta el 2027. Bueno, esperamos que se haga una buena campaña, se De siga limpieza, dando también de información. erratización. Claro, bueno, nosotros estábamos conversando con la Arche hoy día, que no hay, hay una emergencia llamada, pero los medios de comunicación, como las radios, por ejemplo, en provincia y todas estas cosas, están solamente funcionando las radios municipales, porque las radios municipales no cobran. Entonces, también es complicado porque no hay financiamiento. No, el para Estado tiene que difundir. entregar recursos para comunicar, Yo creo, y las campañas de prevención tienen que llamar a la gente a cuidar su entorno, porque ahí está el motivo. Tiene que ser permanente. Las radios juegan un papel importantísimo. Recuerden lo que significaba esta región de Aysén en los años 80, con la hidatidosis. Y la diosis, claro. Y las campañas, y aún así hoy día siguen apareciendo casos. Con los perros. Sí, pero era tremenda la contaminación de las personas. El trabajo que hizo el Servicio Agrícola Ganadero Sí, fue gigante. muy O sea, bueno. tenemos, y ahí habían campañas. Se radicó la radio. Prácticamente, hay muy prácticamente. pocos casos al año. Pero la campaña comunicacional en la televisión, en las radios La respecto a la vida, las vacunaciones masivas por calle, por sectores. Gobernar es comunicar. A la larga, yo creo que tiene que haber mucha más información en todos los medios llamando a la prevención. Recuerden también que en nuestra región, en alguna época de los años 80, también tuvimos un fuerte contagio de sarna en los colegios. En ese tiempo llegaba la Fuerza Armada, todos los niños a la sala y vamos con la brocha, Los sarnosos. Sí, pero era preventivo, o sea, podías que tener o no tener, pero todos pasábamos por baños no me acuerdo del elemento químico, pero era con brocha. En la escuela de Intuna a mí me tocó estar en el proceso. Parte del experimento. Sí. Oye, mira, en esta materia yo creo que hay dos patas importantes. Una, la que ha planteado Benito, que me parece muy relevante. Bueno, en cualquier tipo de enfermedad el tema de la prevención es muy, muy relevante. Había un estudio que decía, por ejemplo, en prevención en materia de accidentes del trabajo, si reducíamos un 50% los accidentes del trabajo con prevención, aumentábamos un 0,5% el PIB. O sea, a ese nivel que la prevención juega un rol relevante. Las medidas de precaución, las medidas de prevención, ¿no es cierto?, de cómo interactuar, hoy día es un elemento
muy característico. Pero en una segunda pata, no menor, el tema de la investigación que hay que hacer para trabajar desde el punto de vista de salud, cómo colaboramos, porque hoy día hay dos cepas de esta enfermedad. Hay una cepa que se llama la cepa Andes, que tuvo un mayor notoriedad hace un par de meses atrás, luego que un crucero, ¿no es cierto?, en Ushuaia se detectara, porque algunos pasajeros bajaron a hacer un recorrido ahí en la Patagonia Argentina, y hubo que poner en cuarentenar este crucero, y el equipo holandés pidió información, y el único país que tenía estudios avanzados de investigación era Chile, con poco y nada los recursos que hay en Chile para investigación, pero en este punto sí había investigación, y por eso es importante la investigación y financiar la investigación. La investigación no es barata, ¿cierto? Y además, como es investigación científica, es ensayo y error, de repente se descubre. Y no es inmediato tampoco. Y no es inmediato. Y hay dos cepas, la cepa Andes norte y la cepa Andes sur. Incluso hay antecedentes que se están planteando que ya ni siquiera el ratón colilargo, sino que pueden ser otras especies de roedores. Y de ahí hay que tener cuidado, porque hay harto roedor dando vuelta, tanto urbano como rural. ¿Tú dices en el campo o en la ciudad? También en la ciudad, pero también se produce y se está investigando la contaminación de persona a persona. Entonces ya estaríamos en un nivel distinto de la enfermedad, porque como todos los virus va teniendo mutaciones, va teniendo alteraciones, que las medidas de prevención a veces son insuficientes, porque claro, podemos ventilar, podemos hacer, pero si hay contaminación de persona a persona, ya el tema del ratón, del gato, ya no juega ningún rol ahí. Entonces, yo creo que es importante poder fortalecer esas investigaciones. Yo creo que las unidades científicas, ¿no es cierto?, de nuestro país, en donde se encuentran emplazadas, hay que suministrar. El tema es que, si es cierto, cuando hay casos son graves, como el caso de Patricio Segura, hay las condolencias a la familia, los amigos, los compañeros de lucha de Patricio, pero hay que hacer esta investigación, por muy pocos que sean los casos. Hoy día nos toca un caso emblemático, probablemente si no hubiera sido una persona tan conocida, no estaríamos conversando probablemente de Lanta. Pero acá en la región puede ser como el centro de investigaciones de la Patagonia. Pudiese ser un centro de investigación, pero hay que ponerle lucas, hay que ponerle recursos a esa investigación, porque no son investigaciones baratas, no son investigaciones de corto plazo, son de largo plazo, que requiere recursos, que requiere estudio. No hay que olvidar que hace unos años atrás tuvimos una ratada, aquí una invasión de ratones por la región. Cuando crece la quila, ¿no es cierto?, aumenta la cantidad de roedores. Hay que investigar lo que se está planteando, es que ya no es cualquier roedor, no es solamente el roedor de cola larga, sino que otro tipo de roedores, que esta contaminación que puede ser de persona a persona, si es efectiva o no, hay que descartarla o confirmarla, etcétera. O sea, hay una serie de indicadores muy relevante, y además que esta enfermedad hoy día en la estadística, tanto porcentuales como de números nominales, está más, si bien es cierto está la alerta desde Iquique hasta Magallanes, está muy centrada desde el Maule hacia Aysén, con pic de Aysén en los últimos años, o pic en los lagos, en los ríos, incluso en Ñuble, que son zonas agrícolas. Y Palena también. Y Palena. Entonces, yo creo que a pesar de esta desgracia, o con ocasión de esta desgracia, ¿no es cierto?, este fallecimiento de Patricio, aprovecharlo como una oportunidad para tomarse en serio en esto, que tanto el gobierno nacional, el gobierno regional y las entidades científicas, académicas, pongan atención a esto, porque hoy día no tenemos mucha investigación, las investigaciones todavía son muy precarias, y hay que fortalecer ese aspecto. Hay un tema, un antecedente. Ayer un prestigioso médico regional, en una reunión, explicó que a través de una universidad nacional, en los años 90, 94, 95, se hizo un análisis y se muestró la búsqueda de anticuerpos de ANTA en la región, y se encontró una importante prevalencia, que muchas de las personas a las cuales se le tomaron muestras tenían anticuerpos activos. Han desarrollado. Que lo habían en esa época estaban ya desarrollados, y se asumía, que es una conclusión bien livianita, digamos, desde el punto de vista de lo que yo explico, que la probabilidad de que o habitantes de la región en épocas pasadas se hayan enfermado de ANTA sin saber que era ANTA, sino que se confundía con otro tipo, fue generando una importante cantidad de personas con anticuerpos activos. Claro.
Habría que retomar esa investigación, actualizarla. Y estudios han habido de muchos años. Y esta enfermedad yo creo que ha existido desde que esta región empieza a marcar historia. Porque también está en conocimiento en base a lo que cuentan distintos vecinos, principalmente del ámbito del campo, que en oportunidad habían familias que fallecían de neumonía. Y puede haber sido, digamos. Entonces estábamos frente a un proceso en que hoy día la tecnología ya permite poder pedir que se haga inversión en investigación y desarrollo y se genere estudios que permitan tal vez generar una posible vacuna y bueno, y sigamos. Pero estamos expuestos y hoy día lo único que queda es prevención, no queda otra, cuidarse al salir al campo, airear zonas de luminosidad, investigación y también que nuestro sistema público tenga una mejor coordinación para, en caso de que sea necesario, se evacúe rápidamente. Sí, no hemos hablado de lo que le pasó a Carlos, que también fue evacuado a Villagrán, pero yo creo que independiente de qué persona se trate, toda la estructura con las limitaciones que tiene, tratan de hacer su mejor esfuerzo para evacuar y a veces no lo permite el clima. Pero ahí hubo un tema técnico-administrativo, de acuerdo a la información que me proporcionaron, porque la licitación de la evacuación de aeroambulancia están determinados solamente el aeropuerto de Balmaceda y el aeropuerto de Coyhaique, y en ese minuto estaba operativo, a pesar de las condiciones climáticas, el aeropuerto de Puerto Aysén, pero como no estaba en la licitación no se podía hacer ese traslado. Entonces, hay que mejorar, hay que ver aquello, de ser cierto. Yo no lo quiero plantear como algo indubitado porque fluye tanta información de repente que uno no sabe hoy día cuál es cierta o no, pero de ser cierta esa hipótesis de que había la posibilidad o había una ventana de tiempo y había un aeródromo operativo a 1 hora de distancia que está a Puerto Aysén, que no sea una licitación pública, limitante para poder tener eso. Qué lástima. Pero un escenario complejo, a propósito de un escenario complejo, ¿se bajará la carrera Michelle Bachelet o no? Mira, yo creo que conociéndola como la conozco a la distancia, sin ser un bacheletista de corazón, pero yo creo que ella ha dado muestras de que da todas las peleas, aunque las pierda. Aunque vaya México, aunque vaya pérdida. Me recuerdo que nadie ha dado un peso por Michelle Bachelet cuando fue nombrada ministra, una mujer desconocida, porque había perdido un cupo a concejal en la comuna de Las Condes. Había sacado, no sé si 0,5 o el 1% de los votos en Las Condes. Entonces era una figura desconocida. Y ella con mucho empeño, con mucha garra, con mucho empuje, con mucho profesionalismo, demostró que se la podía no solamente como ministra de Salud, sino como ministra de Defensa. Y luego pudo ser la primera mujer presidenta de la República en Chile. Entonces yo creo que, y después se repitió el plato cuando todo el mundo le decía que no, ella lo hizo igual porque tiene un gran amor a Chile. Yo creo que su temple, su característica, yo creo que la van a motivar a ir a la carrera, aunque la pierda. Ojalá que no ocurra aquello, pero sabemos que además en Naciones Unidas prevalecen los vetos, está el veto de Estados Unidos, ¿no es cierto? E incluso una declaración que la dio hace un mes atrás, un mes y medio atrás, dijo, bueno, si no me quieren porque yo creo en el multilateralismo, porque yo creo en el feminismo, porque yo creo en los derechos humanos, porque estoy feliz de que me rechacen por esas condiciones y no, en el fondo, no renegar de lo que ella es para obtener un puesto. Y eso habla bien de ella y hablará de las decisiones que tomen otros al momento de emitir su sufragio. ¿Y tú qué pensás? La verdad es que yo escucho a Samuel y hasta me da pena que pierda. Pero yo creo que los espacios se tienen que ganar en función a los méritos, y yo no encuentro en la presidenta los méritos suficientes para que represente a Chile en una posición tan destacada a nivel mundial como es ser presidenta de la ONU. Pero ella no va a perder su estilo, su forma. Sí, ella sin lugar a dudas ha sido muy consecuente y es una mujer luchadora y eso se tiene que respetar. Pero el problema está en que su campaña a ese cargo nace de una manera que no fue la mejor y hoy día en base a lo que es la polarización, yo en cierta forma creo que la ONU nos trae más consecuencias negativas que positivas a nuestro país.
siento que nosotros no debiéramos ser parte de ella. Bueno, esa es mi opinión, puedo estar equivocado, ya. Pero sí creo que el origen de su candidatura tuvo una falencia importante, que fue tratar de socializar antes de ser nombrada, y eso le generó las consecuencias. Y hoy día, en un ambiente polarizado, es peor todavía. Démosle los 10 minutos que quedan a la reforma de seguridad, porque la Renovación Nacional está hablando con la oposición, están buscando todo, porque los votos no están. Sí, yo creo que lo han dicho varios abogados constitucionalistas, lo han dicho personas expertas en la materia, que no solamente esta es una improvisación, es una reforma mal hecha, es una reforma que no apunta a las finalidades que se propone. La leí la semana pasada, se la mostré, ¿no es cierto?, a Miguel Ángel cuando estuvo acá. Tuve la oportunidad de analizarla también y escuchar a personas que probablemente sepan más que uno en esta materia. Y desde que es inútil, por ejemplo, una reforma constitucional que plantee elevar a rango constitucional de seguridad pública, porque ya está en la Constitución como un deber del Estado proteger a la sociedad, de que crea un estado de excepción constitucional de mayor entidad y de mayor afectación de los derechos constitucionales y libertades públicas, que incluso un estado de excepción en caso de guerra, por un lapso de tiempo más amplio, con facultades para una sola persona, llámese presidente de la República hoy día José Antonio Kast, o llámese como se llame ese presidente de la República en el futuro, un estado de excepción que de 120 días, extendible por 120 días más, o sea, por 8 meses, y que no apunta a el fondo. O sea, se ponen todas las barreras, se ponen todas las cortapisas cuando se habla de levantar el secreto bancario, pero para restringir la libertad personal, para requisar bienes, para declarar sin orden judicial a una entidad, organización, asociación o partido político o entidad terrorista, como lo hace Donald Trump, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, que declara organizaciones terroristas sin una condena judicial previa. Entonces son atribuciones que no se conocen en Chile en 36 años de democracia. Probablemente las más similares son las que tuvo en el artículo 24 transitorio de Pinochet cuando era dictador, ¿no es cierto? Y aún así, yo creo que es un paso en falso que habla de que cuando tú no tienes una agenda de seguridad, improvisas con una agenda que tampoco la denunciaste en campaña, ¿no es cierto? Si esta reforma la hubiera anunciado en campaña, probablemente no serían tanto los arrepentidos, probablemente ni siquiera hubiera ganado la elección presidencial. Entonces, habla más mal del presidente y su equipo, el ministro de Seguridad, que plantean esta reforma, y eso no solamente lo digo yo o lo dicen los expertos, sino que también lo dicen las encuestas. O sea, mientras la gente más conoce la reforma, más la rechaza, porque no entiende que se planteen de esta forma para el combate a la delincuencia, cuando las herramientas que hoy día existen y las que están en desarrollo debiesen haberse perfeccionado, debiesen ponerse en ejercicio, porque están dando resultados, pero se plantea esta agenda que es antiderechos de la ciudad. ¿Y cómo lo dice Benito? Yo creo que la mayoría de este país requiere que se implemente una modernización en términos de seguridad. Eso implica desde una reforma constitucional hasta nuevas leyes. Ayer lo dijo cuando entregó 26 vehículos a la Policía de Investigación. Y desde ese punto de vista, yo sí, y por lo que uno puede observar, ha generado dentro del mismo sector de la derecha crítica y falta apoyo político para poder avanzar en una modificación de reforma de las características que hay. Pero para eso está nuestro Parlamento, para que ya por lo menos está la apuesta de quitarle la urgencia. Sí. Pero no rechazarla, no, sacarla. Claro, no, sacarla no, sino bajarle la urgencia, de modo que se tengan más espacios para poder discutir modificaciones a lo que se está planteando. Hay cosas que pueden ser muy extremas. Y en eso, bueno, son nuestros parlamentarios que tienen que sacar la mejor ley para Chile. Si a la larga la necesidad está de tener mayor orden, mayor seguridad, lucha de frente al crimen organizado, amparo legal a quienes combaten el crimen organizado, las acciones terroristas y todo lo que a la gente le da miedo, porque la necesidad de que la familia se proteja
está presente y es una obligación del Estado, y algunas van a tener rango constitucional y otras serán acciones de ley. Pero vamos en un camino en que lo que se ha presentado, que puede tener condiciones muy extremas, y en eso uno no lo puede negar, a que el Congreso mejore eso, la ley, pero tengamos una reforma de rango constitucional para que se pueda combatir principalmente el crimen organizado y las acciones terroristas de este país. Interesante. Sí, yo saludo las voces de la derecha más tradicional, algunos podrán decir más conservadora, algunos le podrán llamar la derechita cobarde, como quieran, pero saludo esas voces que, en mi opinión, son más democráticas, en el sentido de que hoy día esta deriva autoritaria en que está llevando José Antonio Kast con estas reformas constitucionales, tal como están planteadas hoy día, tal como están escritas, como ingresó ese proyecto de ley, hablan positivamente de quienes están poniendo un freno a aquello, y el cambio de urgencia es porque hubieron voces disidentes importantes, desde a Matías Walker, de la gente de Renovación Nacional, incluso algunas voces de la UDI en contra de este proyecto de ley, porque aquí hay un tema. No nos olvidemos el populismo también, aquí hay acto de populismo. Hubiera habido una intención legislativa en alzar el secreto bancario, en fomentar o mejorar la inteligencia policial, en aumentar los recursos para combatir el crimen organizado, en medidas que se han venido viniendo. Pero el secreto bancario se puede, hace poco levantaron el secreto bancario. Sí, pero judicialmente. El último, sí, pero se demora mucho ese proyecto, ese trámite entre que se solicita por parte de la Fiscalía, se autoriza por parte de los jueces y logra al final concretarse. Por lo tanto, ese periodo en que, si fuera más flexible, si fuera más... Es que eso ya nos ocurrió. O sea, se sacaron 67.000 millones de dólares en criptomonedas por parte del Tren de Aragua, ocupando la banca formal, el Banco Santander, y entiendo que también el Banco Estado. Entonces, ahí, ojo, cuando se plantea, lo cuestionaba esta ex ministra del gobierno de Piñera. Decía, no, si el lavado de activos, el lavado de dinero está en las barberías, está en no sé qué. Está en la banca formal, lamentablemente, los tentáculos del narcotráfico, los tentáculos de la mafia del crimen organizado están alcanzando instituciones públicas y privadas. Y por eso que las medidas de inteligencia, las medidas de contra el lavado de activos, las medidas de levantar el secreto bancario, van en la dirección correcta. Todo este paquete de medidas que he planteado de una reforma constitucional para hacer más explícito el término de la seguridad pública, reforma constitucional para un estado de excepción más gravoso, más fuerte, más dañino para la ciudadanía que un estado de excepción de guerra externa, o sea, cuando está afectado al país. Cuando se plantea medidas como incorporar o hacer un registro de entidades terroristas por decisión del presidente de la República con el acuerdo del Senado, sin pasar por una condena judicial, está hablando de medidas que pueden ser efectistas, pero que no tienen ningún sentido práctico. Entonces, el llamado de atención que se le hace al gobierno no solamente quitarle la saya al agua o que no están los votos disponibles porque no nos gustó que llegue su firma el proyecto de ley, sino que el proyecto que está presentando es tan mal hecho, es tan improvisado, es tan poco efectivo para los fines que se persigue, que nos va a pasar lo mismo que la mega reforma tributaria. El fin no justifica los medios. O sea, se planteó una reforma tributaria diciendo que era para la reconstrucción y al final es un impuesto para bajar el impuesto a los súper ricos. Hoy día se plantea una reforma constitucional por la seguridad pública, pero en realidad es para darle atribuciones autoritarias a un presidente. Y eso yo creo que es inaceptable. Dejemos la palabra para que cierre. Bueno, yo quiero aprovechar de saludar en el día de su cumpleaños a una antigua vecina de esta ciudad que hoy día vive en el norte del país, Nachla Laive, que está de cumpleaños hoy día 27, así que un saludo para ella, esperando que ojalá desde su vida en la quinta región tenga oportunidad de estar viendo Rocco, porque mucho Patagón, sí, que reside en otras ciudades del país, ver Rocco TV sin lugar a dudas. Con un clima más benigno, menos riguroso. Y en lo que planteaba Samuel, doy el saludo mismo que no se me olvide. Yo creo que en lo que se plantea hay mucho de discurso ideológico. Todo es ideológico. Sí, pero de características más extremas. El secreto bancario
quien lo defiende desde el punto de vista ideológico. Estaba la senadora Cariola, quien judicialmente se defendió para no abrir sus cuentas corrientes frente a las acusaciones, de corrupción. Por lo menos yo lo vi así en la prensa. No, es falso. Y desde ese punto de vista, entonces, ¿qué nos queda? Acatar una decisión del Congreso que saque la mejor ley. Si esa ley trae aparejado alza del secreto bancario con algún mecanismo que no permita los abusos, trae aparejado limitar las libertades personales con algún mecanismo que no permita el uso abusivo, incluso hasta de un gobierno de turno. O sea, si logramos que eso se ocurra, feliz por todos los chilenos. Pero tenemos que salir de la trinchera y empezar a trabajar, y esa es la labor del Parlamento, por lo que necesita la gente de a pie, en términos de sus abusos, del miedo a salir a la calle, del tener que enrejarse, porque al final el delincuente está en la calle y las familias están detrás de 7 llaves. Entonces, vámonos para allá. Querido y estimado Samuel y Benito, qué grato tenerlos ambos. Muchas gracias. Muy amables. Un segundo. Sí. Saludar a los profesores normalistas. El 26 de agosto se cumplió un aniversario más de los profesores normalistas. No puedo olvidar de saludar a mi madre y a todos los profesores normalistas de esta región y de todo el país que hicieron grande por la educación de Chile y de los chilenos que hoy día nos están viendo por estas pantallas. Y también los técnicos profesionales que estuvieron de aniversario al día de ayer. Por supuesto. Qué bueno, sí. Qué bueno tenerlos y agradecerles, por supuesto. Nos vemos la próxima semana. Adiós. No, es que ustedes son parte ya de una pantalla que durante estos 3 meses pensábamos que iba a durar un mes. Me dijeron, no, Rocco, sí. Y ahora ya... No tenía fe y hemos elevado el rating. El que no se tenía fe era yo, pero me estoy dando cuenta que estoy pasando agosto, me quedan 3 días. No, y faltan 10 días de septiembre. Me quedan 3 días. Bueno, un abrazo grande, nos vemos mañana, muchas gracias. Ya, un gusto a todos, saludos.